¿Ya la ven ahí? ¿Todos? Sí, doctor. Sí, Gracias. doctor. Sí. Entonces iniciamos. Decíamos que vamos a ver el tema de medios de protección del sistema nervioso central, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito sobre meninges, líquido cerebroespinal, algunas patologías, ¿ok? Y vamos a iniciar con este esquema. Es un esquema en el cual ustedes ven en la parte superior lo que es el encéfalo y en la parte inferior lo que es la médula espinal. Observamos en la periferia el cráneo, la bóveda craneal. Inmediatamente observan esta capa azul que corresponde a la dura madre, ¿ok? Y que si se fijan bien, en los sitios donde la dura madre da origen a dependencias durales, por ejemplo, la hoz del cerebro o la tienda del cerebelo, en esa zona la dura madre se divide en dos capas. Una que se queda pegada al cráneo, aquí la ven, se llama hoja parietal, y la otra hoja, en realidad son dos que se unen, si las ven, se llama hoja visceral. Y entonces, en el espesor de la dura madre, se forman cavidades triangulares que reciben el nombre de senos durales. Senos durales. ¿Ok? Si observamos con detenimiento, vemos una raya roja. Esta raya roja corresponde a la aracnoides. ¿Okay? Son capas celulares, células, que van formando esta capa roja. Y entonces siempre hemos dicho, la cara interna de la dura madre es la aracnoides, porque se fija ella. Se supone que hay un espacio entre dura y aracnoides. Y todos los textos y autores les dicen que es un espacio virtual. ¿Ok? A veces esa capa es atravesada, la dura y la aracnoides, por vasos. Y exactamente entre esas dos capas dan origen a vasos. ¿Sí? Entonces la separan. Y entonces ahí se hace un espacio real. Que en un momento dado, si la arteria se llega a romper, entonces se acumula la sangre y me da un hematoma subdural. Subdural, ¿ok? Pero en forma normal, este espacio entre dura y aracnoides es un espacio virtual. Ahora bien, vean ustedes que del aracnoides se desprenden gran cantidad de trabéculas. Aquí se las estoy señalando. Y esas trabéculas son células trabeculares que se van hasta la pía madre. La pía madre. Recuerden que la pía madre es la capa más interna que se mete en todas las hendiduras del tejido nervioso. Chisuras, bordes, lo que sea. Va cubriendo todo el tejido nervioso. Si lo amplificamos, esto es lo que observaríamos. ¿Ok? Vemos aquí la aracnoides y vemos las células trabeculares que se dirigen hacia la pía madre. Aquí ven la pía madre. ¿Ok? Entonces, este espacio trabecular es lo que se llama el espacio subaracnoideo. Subaracnoideo. ¿Ok?
y es donde circula el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. La pía madre es una capa sumamente delgada. Si ustedes en sus libros de histología estudian su composición, verán que es una capa sumamente delgadita, pero es impermeable, no deja pasar el líquido cerebroespinal al tejido nervioso. ¿Ok? Cambiaría totalmente el medio de las neuronas. Entonces, eso es lo fantástico de la pía madre. Es una super barrera, es una capa muy delgada y pues está separando el líquido cerebroespinal del tejido nervioso. ¿Ok? Lo que siempre debemos recordar es que entre la dura y el hueso, la dura madre y el hueso, hay una arteria a nivel craneal que se llama arteria meningea media. ¿Ok? Es lo único que se encuentra entre esas dos estructuras. Se dice, de hecho, la dura madre está adherida al hueso, ¿ok? Al periósteo. Entonces, cuando uno corta el cráneo, ¿verdad?, la parte superior del cráneo para sacar un encéfalo, ¿sí?, hacemos el corte, quitamos la calota y lo interesante es que hay que meter los dedos y separar con los dedos la dura madre del cráneo y no es tan fácil porque está íntimamente adherida al hueso. Esto es diferente a lo que ocurre en la médula espinal, acuérdense. En la médula espinal, la dura madre está separada del hueso por algo que se llama espacio epidural o extradural, ¿ok? Y que está ocupado por tejido adiposo y plexos venosos. Y puede ser asiento de tumores extradurales, lo que no va a ocurrir en cráneo. En cráneo lo más que podemos tener es hematomas extradurales o epidurales en cráneo. ¿Ok? Por lesión de las ramas de la arteria meningea media. En este esquema, ustedes ven todo el espacio subaracnoideo trabecular. Hay sitios donde ese espacio se hace muy grande y entonces esa zona recibe el nombre de cisternas. Cisterna. Por ejemplo, aquí estaría la cisterna bulbo cerebelar o cerebelo medular o magna. Esta es la cisterna magna, cerebelo medular, porque está entre cerebelo y médula oblonga. Por ejemplo, si lo sigo, el espacio subaracnoideo, aquí está la lámina cuadrigémina. Y entonces tengo la cisterna cuadrigémina. ¿Ok? Y así vamos a encontrar diferentes cisternas, dilataciones del espacio subaracnoideo en todo el encéfalo, que lo vamos a ver más adelante. Vean que este espacio subaracnoideo llega hasta la parte superior del encéfalo. Y observen que se mete esta estructura trabecular en el seno sagital superior. El seno sagital superior es rico
en granulaciones aracnoideas. Y es el sitio donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Ahí es donde se reabsorbe. ¿A dónde? Pues a la sangre venosa. Recuerden que son senos venosos. Entonces el líquido tiene que circular en forma ascendente hasta las granulaciones aracnoideas. Y aquí, por diferencias de presión, pasa a la sangre venosa. Nunca es al revés, nunca. ¿Ok? Se han manejado muchos mecanismos a través de los cuales el líquido circula. Y uno es el movimiento de estas células, ¿sí? Están en todo el espacio de las células trabeculares. Se mueve el cerebro, se mueve la cabeza, se mueven ellas y generan un movimiento de el líquido. Los vasos sanguíneos que están ahí pulsan y generan también movimientos. Por supuesto, los plexos coroides que están produciendo el líquido pues van a hacer que este líquido se está produciendo constantemente, está circulando y está siendo enviado hacia el espacio subaracnoideo, primero a las cisternas y luego al espacio. Y esta producción de volumen de líquido hace que pues el líquido circule y aquí se reabsorba, ¿sí?, lo que se tiene que reabsorber y que vamos a analizar más adelante. ¿Ok? Bien. Es importante que el estudiante de pregrado sepa que el líquido cerebroespinal se produce en los plexos joroides o joroideos, ¿sí? Estos están ubicados, fíjense, en el piso de los ventrículos laterales. Piso de los ventrículos laterales. Atraviesan el agujero interventricular. Y se colocan en el techo del cuarto ventrículo. ¿Ok? Entonces tengo plexos coroides en el piso de los ventrículos laterales, dentro del agujero de Monro y en el techo del tercer ventrículo. Y el otro sitio es en el techo del cuarto ventrículo, la tela coroidea. Ya vimos, si ustedes tienen que hacer referencia, a quienes forman los plexos coroides. Les pueden preguntar, ¿quién forma los plexos coroides de los ventrículos laterales? Ah, bueno, en la región anterior, la arteria coroidea anterior, rama de la carótida interna. En la región posterior, principalmente la arteria coroidea posterolateral, rama de la cerebral posterior. Eso es lo que ustedes deben conocer. ¿Que hay más arterias? Sí, muchas contribuyen a ellas, a formar esos plexos, pero básicamente esas. ¿Quién forman los plexos coroides del tercer ventrículo? Pues ya sabemos, la arteria coroidea posteromedial, rama de la cerebral posterior. ¿Y quién forma los plexos coroides del techo del cuarto ventrículo? La arteria cerebelar postero-inferior. ¿Que contribuyen también otras? Sí, pero esas son las principales arterias que forman los plexos coroides. Por supuesto, el líquido cerebroespinal tiene que tener una circulación y esa va de los ventrículos laterales, pasa por el agujero interventricular, llega al tercer ventrículo, viaja por el acueducto cerebral
y llega al cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo, recuerden ustedes que hay 3 orificios. Un orificio medial, que se llamaba de Magendie, y 2 laterales o de Lusca. Son los únicos sitios por donde el líquido cerebroespinal sale de las cavidades ventriculares hacia las cisternas del espacio subaracnoideo. El orificio medial drena su contenido en la cisterna cerebelo-vulvar o magna. Y observen aquí en el esquema, vean que en el cuarto ventrículo hay unos pequeños conductos, prolongaciones laterales, por donde sale el líquido hacia la cisterna pontina. Y entonces estos orificios o conductos laterales, recesos laterales, se llaman agujeros de Lusca o laterales. Hay ocasiones que tumores cisticercos pueden ocluir tanto el acueducto cerebral como estos conductos. Y entonces dificultan la salida, la circulación del líquido cerebroespinal. Y entonces son causas de que estas cavidades aumenten de volumen y se presente hidrocefalia. ¿Ok? Hay algunas clasificaciones como hidrocefalia interna, cuando la obstrucción ocurre a nivel de cavidades ventriculares. Externa, cuando ocurren algunos problemas en este espacio subaracnoideo o en las vellosidades. Mixta, cuando están afectadas ambas. Bueno, esa es una clasificación. Si observamos con detenimiento este esquema, aquí veo 3 senos importantes. El seno sagital superior, en donde observan ustedes muy bien las granulaciones aracnoideas o vellosidades aracnoideas. El seno sagital inferior, que está en el borde libre de la hoz del cerebro. El seno transverso, a nivel de la tienda del cerebelo. ¿Ok? Bien. Si hablamos de meninges, aquí tengo la dura madre. ¿Qué necesito saber de ella? Bueno, pues su constitución histológica es una capa fibrosa, ¿verdad? Muy gruesa, es la más, es la más externa, ¿sí? Generalmente es tejido conjuntivo denso, se fija al endostio craneal o al periósteo craneal. Y lo que debemos recordar es que esta meninge está inervada básicamente por ramas del nervio trigémino. ¿Ok? Eso es lo que nunca debemos olvidar. Una pequeña porción va a estar inervada por el nervio vago. La mayor parte es nervio trigémino. Y entonces tengo cefaleas durales, de causa dural, que me van a afectar, pues lógico, al nervio trigémino. ¿Ok? ¿Quién la va a irrigar? La arteria que pasa por ahí. Si recuerdan, es la arteria meningea media. Es la que le da la mayor parte de ramas para su irrigación. Van a entrar otras, como son la oftálmica, ramas de la vertebral, ¿sí? ¿Ok? Entonces, nunca lo olviden, la dura madre craneal
Básicamente está inervada por el nervio trigémino y en la región posterior por el vago. Irrigada por la arteria meningia media y ramas de algunas otras, ¿no? Oftálmica, occipital, vertebral, etc. La dura madre espinal, o sea, en la médula espinal, pues, los ramos meningios, acuérdense ustedes que hablamos de ramos meningios, de los nervios espinales, y por supuesto todas las arterias que van entrando por los agujeros de conjunción o intervertebrales, pues van a dar ramos meningios. Bien. La aracnoides se dice que es la capa vascular, perdón, perdón. La dura madre, la aracnoides es la capa avascular de las meninges. Aracnoides. Sus células se nutren por difusión. ¿Ok? Las demás capas tienen vasos. La aracnoides no, es la capa avascular. ¿Ok? Vamos a ver en este esquema, también es del Haynes, ¿sí? Que estas capas vean, duramadre. Observen que hay células de la duramadre perióstica, la que se adhiere al cráneo, la duramadre meningia y las células limitantes de la duramadre que están en relación con las células de la aracnoides. Esta es la aracnoides, ¿ok? Son células planas, tienen núcleos, tienen mitocondrias, ¿sí? Y entonces se van colocando, ¿ok? Esta es la capa avascular, aracnoides. Luego tengo sus células trabeculares, vean su núcleo, ¿sí? Que se dirigen hacia la pía madre, ¿ok? Esta pía madre, vean, son células también, sus núcleos, se meten en los espacios, ¿ok? Rodean los vasos. Es más, los acompañan en su trayecto antes de que se conviertan en capilares. Porque recuerden que nada puede tocar a una neurona, ¿ok? Y entonces forman espacios meningios, la pía madre, ¿ok? Cubriendo a esos vasos hasta que se capilarizan. ¿Alguna pregunta? Entonces, doctor, ¿se puede decir que la nutrición de las células de las aracnoides la permite la pía madre? Básicamente son por difusión. Recuerden que muchos tejidos, por ejemplo la córnea, es avascular. Entonces, ¿qué está por dentro? Ah, pues un líquido. ¿Y qué está por fuera? La lágrima. ¿Sí? Entonces, su nutrición y su oxigenación es por difusión de esos líquidos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el ojo vamos a ver eso. ¿Sí? ¿Cuál es la función del humor acuoso? ¿Sí? De la película lagrimal. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí ven cómo en la dura madre hay vasos. Aquí sí hay vasos. Aquí en la pía vean que los rodea y dan la irrigación de ellos. Entonces,
La aracnoides es la única que se le considera capa avascular. ¿Ok? Bien. Y realmente las que están inervadas es la dura. Entonces, la que duele, la que nos genera problemas, es la dura madre. Las otras capas, definitivamente no. Vean lo que es una granulación aracnoidea. ¿Sí? Si lo vemos, aquí está la dura madre perióstica. Quedamos que esta dura madre se pega al hueso, es lo que les llamábamos capa parietal. Vean la dura madre meningea como tal, ¿sí? Las células limitantes de la dura y luego la aracnoides. Y vean cómo la aracnoides se mete al seno venoso. Y aquí forma esta estructura granular, se le llama, parece un grano, se le llamaron granulaciones aracnoideas, porque la aracnoides es la que se mete con su trabéculo. Y lo que aquí circula el líquido cerebroespinal. Y entonces ven ustedes aquí que el seno venoso pues tiene células endoteliales que recubren toda su pared interna. Y vean cómo recubren aparte de esta granulación. Y entonces el líquido pasa del espacio subaracnoideo al seno dural. ¿Ok? Ahí es donde se reabsorbe el líquido cerebroespinal. Si ustedes leen el BAR, el libro de BAR, o leen, bueno, cualquier otro, pero el BAR les dice que la producción diaria de líquido cerebroespinal es de medio litro, 500 mililitros. ¿Ok? Para que no se les olvide nunca. Si vemos otros libros o ven los apuntes, ¿sí? Se dice que la producción diaria va desde 240 mililitros hasta 450 mililitros. Esa es la producción diaria, ¿ok? Que generan los plexos coroides. Y si ven fisiología, pues van a ver pequeños cambios. No importa. Ustedes pueden llevar, si quieren, según bar, ¿sí? Pues a medio litro. ¿Por qué en los apuntes les manejo 450 mililitros? Porque quiero que se les quede claro algo. ¿Cuál es la capacidad real de mis cavidades ventriculares y mi espacio subaracnoideo? ¿Cuál es? ¿Cuántos mililitros de líquido cerebroespinal tengo ahorita en mis cavidades ventriculares y en mi espacio subaracnoideo? Y por supuesto, mis cisternas. ¿Cuánto creen? ¿Alguien lo sabe? No. Se dice que va de 80 a 150 mililitros. Recuerden que hay cerebros muy grandes, hay cerebros pequeños. O sea, no todos los cerebros tienen las mismas capacidades. Así de simple es la estructura anatómica y funcional, ¿sí? No todos los seres humanos podemos manejar 150 mililitros como si fuéramos robots. No. Son estimaciones, promedios. Y en el líquido cerebroespinal sí hay una gran diferencia en ese promedio. Por eso hablamos de 80 a 150 mililitros. Bar se los pone fácil, un litro, medio litro. Ok. ¿Cuál es la capacidad? Si ahorita me quitaran hasta la última gota de mi líquido cerebroespinal, iría de 80 a 150 mililitros.
Si quiero tomar la cifra que trae VAR en su texto, pues lo único que tendría que hacer es dividir 500 entre 3 y eso me daría 166 mililitros. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, tampoco es muy grande la diferencia. ¿Ok? Entonces lo dejamos en 150. ¿Por qué? Porque es más fácil de recordar. ¿Sí? Ya sabemos que va de 80 a 166 mililitros si produzco medio litro al día. Ah, ok. Y si mi capacidad nada más es de 166 mililitros o 150 mililitros, me sobran 300 mililitros. Esa es la cantidad de líquido que se tiene que estar reabsorbiendo. 2/3 partes. ¿Queda claro? ¿Cuánto producen mis plexos coroides de líquido cerebroespinal en 24 horas? 150 mililitros. Digo, perdón, 450 mililitros. ¿Cuánto líquido siempre voy a tener dentro de mis cavidades? 150. Por lo tanto, 300 mililitros se deben estar eliminando a los senos venosos cada 24 horas. Si esto no ocurre, se va a acumular el líquido. Imagínense que fallan las vellosidades aracnoideas. Es una causa de hidrocefalia. La falla de las vellosidades subaracnoideas. Entonces no libero esos 300 mililitros, libero 250, 200, 100. Ah, pues voy a tener problemas. Se está acumulando líquido dentro de mis cavidades. Y como mi cráneo no va a poder crecer, ni extenderse, ni dilatarse, ¿sí? Entonces voy a tener hipertensión intracraneal. Y eso es grave, sumamente grave. Me voy a poner mal, puedo perder el sentido, puedo tener desorientación, puedo tener infinidad de datos neurológicos. Me llevan al hospital y pues se van a dar cuenta que tengo hipertensión intracraneal y van a tener que ponerme una válvula para drenar el líquido, porque las vellosidades no funcionan. ¿Ok? Entonces, es un conocimiento general que ustedes deben tener. ¿Cuánto líquido puedo tener en mis cavidades? 150. Claro, si tengo un cerebro pequeño, 80. 90, 100, o sea, en ese rango. Pero lo que no se les olvida son 150. ¿Cuánto debo eliminar al día? 300. Entonces, ¿cuánto produzco al día? 450. Ahora imagínense que hay una hiperproducción. Estoy produciendo 600 mililitros, 700 mililitros. Tengo problemas. Porque las vellosidades no se van a dar abasto para eliminarlo. Y es otra causa de hidrocefalia. La hiperproducción de líquido por los plexos coroides. Y la tercera causa es la obstructiva. Un tumor, un cisticerco, etcétera. Lo que ustedes quieran. Entonces son las tres principales causas de hidrocefalias. Y bueno, espero que nunca se les olvide cuál es su capacidad. Claro, si quieren conocer cuánto es la capacidad ventricular, pues se van a sus apuntes, a sus libros, y ahí les van a decir cuánto líquido hay en simplemente las cavidades ventriculares. ¿Ok? Si alguien quiere saberlo, ¿sí? Pues me voy, lo busco, ¿sí? Y pues ahí me va a decir.
¿Ok? ¿Cuánto líquido encuentro en mis cavidades ventriculares? Y con eso, pues ya sé cuánto hay en el espacio subaracnoideo y en las cisternas. Generalmente los libros manejan entre 15 a 40 mililitros. Fíjense el rango tan grande. 15 a 40 mililitros en las cavidades ventriculares. Entonces, si son 150 y nada más tengo 15, el 10% está en las cavidades ventriculares y el 90% es el que va a estar, ¿sí?, en el espacio subaracnoideo y las cisternas. Entonces, la capacidad ventricular es mínima en comparación al líquido que está en las cavidades ventriculares y en mis cisternas. ¿Ok? Bueno, esos datos tienen ustedes que revisarlos. Pues apréndanse los básicos, no, o sea, no es fisiología, no es clase de fisiología, pero no lo olviden nunca, ¿no? Nunca olviden, ¿sí? ¿Cuánto produzco? Medio litro. Ok, entonces, según Bach. La tercera parte es la que está en mis cavidades y espacios. Y 2/3 partes son las que tengo que reabsorber. Y las principales causas de hidrocefalia. ¿Ok? Bien, este esquema que ven ustedes aquí, luego les mando la presentación, es un vaso. Un vaso en el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Se rompe. Entonces me va a producir ¿qué cosa? Una hemorragia subaracnoidea. Y todo el líquido cerebroespinal se va a teñir de rojo. Todo. ¿Ok? Entonces, si ustedes les llega un paciente, ¿verdad? Urgencias, a terapia, inconsciente, acaba de ocurrir un accidente automovilístico y lo llevan inconsciente al hospital. Se acaba de caer de un segundo piso y llega inconsciente al hospital. Bueno, dentro del protocolo es hacerle una punción lumbar. O sea, está dentro del protocolo, está inconsciente. Aparte de hacerle todos los estudios que puedan, dependiendo de a dónde llegue, hay que hacerle una punción lumbar. ¿Para qué? Para ver si ese líquido no está rojo. Y si está rojo, quiere decir que hay una hemorragia en algún lado de su sistema nervioso. ¿Ok? Generalmente es central. Por supuesto, se tienen que tomar todas las previsiones porque este paciente pudo haber sido sometido a un gran traumatismo craneal y por el mismo traumatismo tiene edema cerebral y tiene un cráneo hipertensivo. Y si ustedes les traen rápidamente el líquido cerebroespinal, le pueden producir un síndrome de enclavamiento de amígdalas. Las amígdalas cerebrales se meten en el agujero magno, comprimen bulbo, comprimen el centro cardiorrespiratorio y el paciente entra en un paro cardíaco irreversible, ¿sí?, por una punción lumbar. Entonces, esos son los grandes riesgos. Lo mismo ocurre en los niños, en los recién nacidos. Hay recién nacidos que presentan hemorragias. Generalmente son subventriculares, por ruptura de vasos que están en las paredes de las cavidades ventriculares. Y lógico, hay una hemorragia una hemorragia ventricular y todo el líquido se va a teñir de rojo. Y pues a muchos recién nacidos que tienen patologías se les toman también punciones lumbares y pueden presentar ese síndrome.
¿ok? De enclavamiento de amígdalas. Si yo tengo ruptura de vasos en otros sitios, vean, por ejemplo, entre el hueso y la dura. Bueno, se rompe el vaso, hay salida de la sangre, pero no hay dónde irse. Entonces se coagula. Y entonces me presenta o me forma un hematoma, ¿sí? En este caso epidural o extradural, entre la dura y el hueso. Por ejemplo, entre la dura y la aracnoides. Entonces estamos hablando de un hematoma subdural. Subdural. Entonces no es lo mismo que se rompa un vaso en alguno de los otros espacios a que se rompa en el espacio subaracnoideo. Eso es lo único que quiero que recuerden. ¿Sí? Ruptura de vasos en el espacio subaracnoideo, hemorragias. ¿Sí? En los espacios meningios, hematomas. ¿De acuerdo? Bien. Me voy a regresar un poquito. Ya vimos meninges. ¿Sí? Observen aquí este cráneo. ¿Sí? Y se ha cortado y se ha disecado y lo que me presenta aquí es la dura madre. La dura madre. ¿Ok? Quedamos que la cara interna es aracnoides. Todo lo demás se lo han quitado. ¿Sí? Probablemente también la aracnoides, pero bueno, recuerden que siempre la aracnoides está pegada a la dura. Y aquí es donde veo que la dura madre forma mis senos. Este sería el seno sagital superior. ¿Ok? Y entonces esta es la hoz del cerebro. Y aquí estaría el seno sagital inferior. Aquí veo parte de la tienda. Y entonces veo en esta zona, vean entre la dura, los senos transversos o laterales. ¿Ok? Entonces la dura pues cubre todo el interior craneal. Y entonces veo sus dependencias. Bueno, en los bordes libres de esas dependencias y en los bordes donde se dividió en una hoja parietal y visceral es donde se forman los senos. Observen aquí. Esto es la hoz del cerebro. ¿Ya lo vieron? Y entonces se fija el cráneo y aquí se presenta el seno sagital superior. Toda esta zona hay una cavidad triangular que se llama seno sagital superior. Y llega acá. En el borde libre hay otro seno, pequeñito. Es el seno sagital inferior, que se continúa con el seno recto y terminan en algo que se llama confluencia de los senos. Observen ustedes aquí otra dependencia. Esta es la protuberancia occipital interna y de aquí hacia abajo, en el hueso occipital, se fija esta dependencia triangular que es la hoz del cerebelo. ¿Ok? ¿Queda claro? Aquí en el seno recto voy a tener dos prolongaciones meningias que forman la tienda de un hemisferio y la tienda del otro hemisferio.
entonces hablamos de tienda del cerebelo. Lo que veíamos acá, esta tienda. ¿Ok? Y entonces podemos ubicar en este esquema el seno sagital superior. Viene desde la apófisis cristagali, ahí se inserta la hoz del cerebro. O sea, si la siguen, toda esta zona, píntenla de un color, y esto es la hoz del cerebro. Es lo que veíamos aquí, la hoz del cerebro. ¿Ok? Entonces, aquí tengo mi hoz del cerebro. Y en sus bordes tengo el seno sagital superior, el seno sagital inferior y el seno recto. ¿Qué tienen que recordar? Si observamos muy bien el esquema, vean, el seno sagital superior lo sigo y se continúa como seno transverso derecho. ¿Ok? Seno transverso derecho. Y el seno transverso derecho, vean aquí que forma el seno sigmoides para llegar al golfo de la yugular. ¿Ok? El agujero rasgado posterior y ahí está el golfo de la yugular y entonces sale del cráneo la vena yugular interna. Y ahora observen, seno sagital inferior. Se continúa con el seno recto. Vean que aquí está llegando a lo que veíamos ayer. Es la vena, la gran vena de Galeno. ¿Ok? Drena en el seno recto. Aquí están la vena cerebral interna, la vena basal de Rosenthal y muchas otras ramitas. Bueno, ellos son afluentes directos al seno recto. Pero vean que el seno recto se va generalmente al seno transverso del lado izquierdo. Al seno transverso del lado izquierdo. Eso ocurre en el mayor porcentaje de la población. ¿Queda claro? Un porcentaje mínimo, el seno recto llega a la prensa de Jerófilo o confluencia de los senos. Llega directo acá. Pero en un porcentaje mínimo. En la mayoría de nosotros, el drenaje es así como lo estamos viendo. Seno sagital inferior, seno recto, seno transverso izquierdo. ¿Ok? Y no hay una verdadera confluencia de los senos. ¿Ok? Aquí hay un ducto comunicante. Se comunica, pero el recto no llega directo hasta acá en la mayor parte de la población. Bien. Observen aquí en la hoz del cerebelo este seno y es el seno occipital, que se bifurca ahí en la hoz del cerebelo y da una rama hacia cada seno sigmoides. ¿Ok? Hacia cada seno sigmoides. Y ahí termina. El seno occipital. Recuerden ustedes que a los lados de la silla turca, recuerden que en la silla turca vive la hipófisis. ¿Ok? Y entonces a los lados de la silla turca están los senos cavernosos. Estos se comunican por unos senos transversos o intercavernosos. Entonces hay toda una comunicación aquí entre ambos senos cavernosos.
Recuerden que por ahí pasa la carótida interna y los nervios oculomotores y ramas del trigémino. Bueno, estos senos cavernosos recogen la sangre venosa de muchas regiones anteriores del cerebro, incluyendo las venas oftálmicas que veíamos en la clase anterior. Recogen la sangre venosa y ahora pues la tienen que enviar por senos petrosos. L son senos petrosos superiores. Y K, letra K, son los senos petrosos inferiores. ¿Ok? Entonces, de los senos cavernosos salen los senos petrosos superiores que desembocan en el seno sigmoides, generalmente. ¿Sí? A veces en el seno transverso. ¿Ok? Porque están ahí en la unión de ambos, seno transverso, seno sigmoide. Hay variantes. Y los petrosos inferiores, esos desembocan en el seno sigmoides o directamente en el golfo de la yugular. Es donde se está formando la vena yugular interna. Bueno, pues ¿qué nos tenemos que aprender? ¿Cuáles son los impares? Senos impares. Pues es fácil. Sagital superior o longitudinal superior, longitudinal inferior, recto, occipital. Están en la línea media. Son los impares. Todos los que están fuera de la línea media son pares, cavernosos, transversos, sigmoides. Profe, ¿podría repetir en pares, por favor? Impares están en la línea media. Entonces tengo el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto y el seno occipital. Todos los que están en la línea, en el plano medio. A, B, F, I. A, B, F, I. Son los impares. Y todos los demás son pares. Si digo cavernosos, son dos. Si digo petrosos, bueno, hay dos petrosos superiores, dos petrosos inferiores. Dos senos transversos o laterales, dos senos sigmoides. ¿Ok? Quedamos que es el sistema de drenaje de todo el encéfalo. Captan toda la sangre venosa y la derivan a la vena yugular interna. ¿De acuerdo? Algo que se me olvidó mencionar, que no platicamos en las clases de irrigación y que se ven muy bien. Déjenme ver, no creo que tenga aquí ninguna. No. Es lo siguiente. Aquí está el cuero cabelludo, ¿ok? Y aquí está el seno sagital superior, el hueso y luego el seno sagital superior. ¿Ok? Bueno, ¿se acuerdan de las venas emisarias? Son venas que se meten por conductos desde el cuero cabelludo y atraviesan el cráneo. Y llegan a estos senos, a estas regiones vasculares. ¿Ok? Por ahí revisen sus imágenes de irrigación, sobre todo uno donde está el seno venoso. Es que esto es sumamente importante. Déjenme ver si la encuentro. No, es que no está. Déjenme ver. Voy a dejar de compartir. Compartir. Y me voy a ver si está aquí.
No. Déjenme ver si está aquí. No, no está. Bueno, la idea es la siguiente. Voy a dejar de compartir. Está en la anterior, en la de aspectos importantes de irrigación. Bueno. No sé qué hice, por eso no me gusta salirme. Oiga, profe, ¿por qué no deja de compartir y vuelve a compartir otra Porque no vez? quiere. No quiere. Bueno, la idea es... No, déjenme regresar. Es que ya no puedo regresar ni siquiera a la anterior. Eso sí está interesante. Que no sé. Okay. Vamos a seguir aquí. Bien, lo importante es esto. ¿Sí ven esto? ¿Sí lo están viendo? Sí, doctor. Ok. Cuando hay una lesión en cuero cabelludo, ¿ok? Muchos de ustedes, por pena, por lo que quieran, y tienen que suturar cuero cabelludo, y luego están en un lugar lejano, fuera de hospitales, no lavan bien, no hacen excelente asepsia y antisepsia. Es más, no cortan el cabello porque se va a ver feo. Bueno, nada más les quiero recordar que esas venas que están acá van a cruzar, y si este tejido se infecta o lo dejan con bacterias, si ustedes suturan, pueden esas bacterias a través de las venas emisarias llegar a estos senos y generar una meningitis. ¿Ok? Entonces es un conocimiento sumamente necesario. La asepsia y antisepsia en heridas de cuero cabelludo es vital, es importante, sobre todo por ustedes. Porque yo sé que lo van a hacer muy bien, si van a suturar bien y todo. Pero hay muchos que dicen, no, nada más está pequeña, nada más le voy a limpiar, No, hay que hacer una verdadera asepsia y antisepsia de esa zona, porque siempre puede haber el riesgo de que haya contaminación hacia los senos, sobre todo el sagital superior, por estas venas emisarias. ¿Ok? Espero que nunca lo olviden. ¿De acuerdo? Bien. Sí observan esto, ¿verdad? Se ve bien. ¿Sí? Doctor. Bien. ¿Lo ven bien? Sí, doctor. Nada más es Sí. para recordarle lo siguiente. En medio espinal, yo tengo mi pía, que forma los ligamentos dentados, que pueden volvérselos a preguntar. Tengo en negro la dura y en verde la aracnoides pegadas. Y por fuera de lo negro siempre va a estar el espacio epidural o extradural. ¿Ok? Está lleno ese espacio, ¿verdad? De tejido adiposo y vasos venosos. También hay muchos vasos venosos ahí. Recordar que hay
autores que hablan de un quinto ventrículo. Aquí Hainer le llama cisterna lumbar. ¿Ok? Hay todo un espacio subaracnoideo alrededor de toda la médula espinal. Pero ¿se acuerdan ustedes que la dura madre llega hasta la segunda vértebra sacra? Entonces aquí hay una gran cavidad que recibe el nombre de cisterna lumbar. ¿Ok? Entonces, es la primera cisterna que vamos a recordar, la que está desde L1 hasta S2. En ese gran espacio subaracnoideo se le llama cisterna lumbar. ¿Ves la dilatación de ese espacio? Bien. Este esquemita se lo van a aprender. ¿Sí? Están las principales cisternas. Falta la cisterna de la cisura lateral o de Silvio. Recuerden que es muy profunda, ¿sí? Que si la separamos llegamos al lóbulo de la ínsula. Bueno, ahí hay una gran dilatación del espacio subaracnoideo y se llama cisterna de la cisura lateral. Aquí es la cara medial. Entonces, en la cara medial yo encuentro esta, que está entre médula y cerebelo. Y se llama cerebelo, ¿sí? Medular, cerebelo vulvar. ¿Ok? Cerebelo vulvar. O cisterna magna. Aquí desemboca el agujero de Magendie. Aquí vean que está separado estas líneas. Este sería el agujero Magendie. Entonces, o medial, y se va a la cisterna cerebelo vulvar posterior o cisterna magna. Junto, en la región lateral del bulbo, yo tengo una cisterna cerebelo vulvar lateral. Aquí la ven. ¿Sí? Esta. Veo la cisterna pontocerebelosa. ¿Ok? Pontocerebelosa. ¿La observan? En la fosa interpeduncular yo encuentro estas setas, ¿verdad?, que corresponden a la cisterna interpeduncular. Rodeando los pedúnculos y la lámina cuadrigémina, rodeándolos, los pedúnculos, está otra cisterna. Se llama cisterna ambiens. Ambiens. Y por detrás de la lámina cuadrigémina, pues está la cisterna cuadrigémina o superior. Ahí es donde está la gran vena de Galeno. Por eso es importante esta cisterna. Y esta cisterna que ustedes ven aquí se llama cisterna pontina. No están los rombos aquí. ¿Ok? Cisterna pontina. En esta región es donde los brazos, los procesos laterales del cuarto ventrículo drenan su contenido, ya sea a la cisterna cerebelo vulvar lateral o a la cisterna pontina. ¿Ok? Esos son, o protuberanciales. Ese es el sitio a donde drenan el líquido cerebroespinal, los agujeros de Lusca. Entonces, uno es a la magna y otro es a la protuberancial o pontina. En la lámina terminal, si ustedes se acuerdan, sitio donde se cerró el neuroporo anterior y que va de la comisura anterior al quiasma óptico, tengo una cisterna y se llama cisterna de la lámina terminal. Y vean, en la periferia del quiasma hay otro gran espacio que forma la cisterna quiasmática. ¿Ok? Bueno, esas cisternas pues hay que aprendérselas.
Quizás para ustedes ahorita pues no tenga mucha importancia, no mucha aplicación, ¿sí? Pero de todas maneras es un conocimiento que deben tener. Las dilataciones del espacio subaracnoideo en ciertas regiones del encéfalo, incluso en la porción inferior de la médula, me dan origen a cisternas. ¿Ok? Profe, Sí. ¿cuál había dicho que era la cisterna parte de la pontina que desencadenaban en los agujeros de Aquí Luschka? es la Bueno, cisterna protuberancial lopontina, esta que ven aquí. Y a ¿solo veces esa? aquí estos trombitos, todo este espacio que está donde está la arteria basilar. Bueno, en el sitio donde se une con el puente y la médula oblonga, ahí llega el receso lateral del cuarto ventrículo. A veces en la cisterna cerebelo-vulvar lateral. O sea, todos estos son dilataciones del espacio subaracnoideo. ¿Ok? Estos son los sitios de drenaje de los orificios del cuarto ventrículo. Hace muchísimos años, ¿verdad? Allá en los 50, 60, no había antibióticos. Lo único que existía era penicilina. De hecho, mis profesores de farma, pues la farmacopea era pequeñita, ¿sí? Los libros de farma eran delgaditos, ahora el Goodman son 2 tomos, ¿sí? Entonces era fácil la farmacología, no había mucho que dar. Y pues como hay una barrera hematoencefálica aquí, se inyectaba la penicilina y no les hacía nada. Entonces había casos de meningitis en los cuales había que trepanar el cráneo a nivel de la cisterna magna e inyectar el contenido del antibiótico ahí, porque no había manera de que pasaran la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Bueno, entonces en aquel entonces pues sí era importante para los médicos saber qué procedimientos podían hacer para hacer eso. Y muchos niños se morían de meningitis allá en los 40, 50, 30, ¿sí? Porque no había antibióticos. Bueno, esto ya lo vimos, vean aquí el espacio epidural, la grasa, los plexos venosos y la disposición de las meninges. Y la continuidad, lo van a leer todo eso en su documento o en su libro, de la dura madre formando el epineuro de los nervios. ¿Sí? Entonces van a leer algunos aspectos de dura madre, aracnoides, pia madre, etc. ¿Ok? Vean aquí el filum terminal, la cauda equina o cola de caballo. Vean cómo salen las raíces, ¿sí? Entonces ya habíamos acordado que la punción lumbar generalmente es entre L3 y L4, ¿sí? Para extraer líquido cerebroespinal, porque ya no encuentro médula espinal, ya encuentro puras raíces. Y al pasar una aguja en líquido, pues las raíces se mueven y entonces es muy difícil, ¿sí? Lesionarlas. O sea, es menos difícil poder lesionarlas. Vean, este es el agujero magno y aquí están las tuberías. Este es un vaso, la arteria vertebral, ¿sí? Aquí ven la médula espinal, ven el tallo, el cuarto ventrículo, los pedúnculos cortados, colículos superiores. Recuerden que esto es el clivus, el hueso occipital. Y vean la gran cantidad de vasos y nervios que están en el espacio subaracnoideo. Esto es el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Aquí lo vemos, el espacio subaracnoideo, se ha cortado la médula. Y lo que decíamos la clase pasada, o sea, este es un ejemplo, ya no es una fotografía. Vean la vertebral y vean la otra vertebral hipoplásica. ¿Sí? ¿Ok? Les había dicho que incluso buscaran el síndrome de robo de la subclavia. ¿Sí? Es un síndrome que está ahí en internet o en algunos artículos. Léanlo para que vean qué puede pasar con esto.
¿Ok? Ven aquí esta fotografía para que vean los trabéculos, las células trabeculares que van desde el aracnoides hacia la pía madre. ¿Ok? Eso que vimos en dibujitos. Bueno, pues esta es la dura. La cara interna es aracnoides. Y aquí está la médula y está la pía. Y entonces veo que todo el espacio subaracnoideo, de hecho esto es parte de la cisterna magna, está lleno de estos filamentos, de estas estructuras que son, ¿sí?, las células trabeculares del aracnoides. ¿Ok? Ustedes van a leer en su documento algunas características del líquido cerebroespinal. ¿Ok? Y se van a aprender algunas pequeñas cosas. Primero, tiene células, pero solo linfocitos. Ya, si ustedes estudian el líquido, es un líquido de aspecto claro, transparente. Se dice aspecto de agua de roca. Ya, si alguna vez han visto de un manantial cómo salen de la roca el agua, clara, transparente, cristalina, así es el líquido cerebroespinal. Si ustedes lo estudian, pues van a ver que puede tener células, pero generalmente son de la serie linfocítica, no leucos. Si yo encuentro leucos, es que hay algún proceso por ahí, ¿verdad?, infeccioso, ¿sí? Por ejemplo, sale líquido verde, amarillento. Pues me quiere decir que por ahí hay un proceso infeccioso. ¿Ok? Otra cosa que tienen que aprender ustedes es que generalmente tiene la mitad de glucosa que tienen los vasos. Antes se decía que 120 miligramos por mililitro era lo normal en sangre de glucosa. Ahora sabemos que no, que debe ser menos de 100. Las normas cambiaron. Bueno, el líquido llega a presentar hasta 60 miligramos por 100 mililitros de glucosa. Va a tener proteínas, también hay proteínas, también varían de 15 a 45 miligramos por 100 mililitros. ¿Ok? Tienen que aprenderse por ahí el peso específico, su pH. No es tan importante para ahorita, ¿no? Pero si quieren dominarlo o aprenderlo, ¿verdad? Lo leen por ahí. El peso específico es de 1.003 generalmente y es un pH de 7.3. Ok, se dice que el líquido cerebroespinal es un sistema amortiguador. Es un sistema amortiguador buffer bioquímico por la cantidad de elementos que tiene, y es un sistema amortiguador físico. Recuerden que el cerebro, al tener líquido adentro, o el encéfalo, al tener líquido adentro y líquido afuera, es como si estuviera en una piscina. Y entonces su peso real baja mucho al estar en líquido. ¿Ok? Eso hace que disminuya realmente el peso del encéfalo dentro de la cavidad craneal. Si lo peso en una báscula fuera de la cavidad craneal, pues ya sabemos que va entre 1,4 kilos, 1,500 kilos, es variable, ¿sí? Pero dentro de la cavidad se reduce muchísimo su peso. Y lo más importante, el cerebro está flotando en ese líquido. Si yo recibo un golpe en la frente, el cerebro se va a desplazar hacia atrás en este sistema amortiguador. Y lo que voy a afectar si el golpe es intenso
son las áreas visuales. Por eso un golpe frontal pues nos hace ver luces, estrellas, etcétera, porque se estimula el área o las áreas visuales. Si reciben un traumatismo posterior, entonces el cerebro se va hacia adelante y se afecta a Pepe Grillo. Las áreas 9, 10, 11, 12, las áreas del intelecto. ¿Ok? Entonces, como dice mi esposa, nunca le pegues al bebé en la cabeza atrás, ¿no? Está prohibido. Bueno, un traumatismo posterior, es más, puede alterar totalmente el funcionamiento del lóbulo frontal, del lóbulo límbico, y me puede generar amnesia. Y no recuerdo, porque se afectan los circuitos que están conectados a esta zona. ¿Ok? Entonces, los traumatismos, es importante recordar que mi cerebro está inmerso en líquido cerebroespinal, que en el caminar, el andar, el movimiento constante diario, pues nos protege totalmente, no le pasa absolutamente nada. Es un sistema protector. Esas son algunas de las funciones del líquido cerebroespinal. La otra es, pues es un reservorio de glucosa. Entonces, si no han comido, no cenaron, no desayunaron, están en la escuela y son las 4 de la tarde y se están muriendo de hambre, sus neuronas ya se han metabolizado toda la glucosa de su líquido cerebroespinal, por supuesto de la sangre, ¿sí? Entonces es un reservorio de glucosa. ¿Ok? Y, Doctor, sí. ¿y esa glucosa tiene como un límite? O sea, ¿hay un momento en el que ya no pueden más las neuronas seguirse metabolizando la glucosa? Hay mecanismos por los cuales ustedes van a conseguir alimento porque van a conseguir. Y si no, pues sí, en grados extremos, digo, hay países en los cuales no tienen nada que comer. Y eso produce muerte neuronal. O sea, si yo dejo sin metabolismo a una neurona, tengo muerte neuronal. ¿Sí? Entonces, pues hay que proveerla de glucosa. O sea, se establecen los mecanismos para decir, oye, tengo hambre, oye, quiero esto, ¿sí? Y estados de ánimo y todo, ¿no? Claro, si son estudiantes de medicina, pues lleven un caramelo o una paleta, se la comen y es suficiente para llegar y y ya llegar a comer, ¿no? Hay muchas formas realmente de conseguir glucosa, excepto en países como África y muchos otros que no hay nada, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, siempre tenemos algún medio de conseguir glucosa, pero tenemos ahí nuestro reservorio. O sea, desde el momento en que baja la cantidad de glucosa en sangre, ya se están mandando señales al hipotálamo y a muchos lados para que yo consiga glucosa, alimento. Que nos tardamos porque vamos manejando, porque no traigo dinero, etcétera. Sí, pues mientras nos comemos el reservorio que está en el líquido cerebroespinal. Recuerden que ahí los tanicitos juegan un papel importante porque establecen conexiones entre el líquido cerebroespinal y el tejido nervioso. ¿Ok? Y están en todas las paredes ventriculares. Bien, ¿qué otra pregunta? Básicamente eso es lo de medios de protección. Su documento es un poquito extenso, son 6 hojas, pero está la distribución de los espacios, las meninges a nivel encéfalo, a nivel de médula espinal. Vamos, los aspectos más importantes que ustedes tienen que aprenderse sobre este tema. Por favor, lo leen. Sí, se los mando en este momento. Ahorita les voy a mandar la presentación y les mando el documento y las prácticas para que se pongan a
revisar esquemas y fotografías. ¿Ok? Y hasta aquí es donde va a abarcar su segundo parcial. Hasta este tema. Entonces, mañana hay examen. Nos toca de qué, irrigación y medios de protección. Sí, básicamente, ¿no? Ok, de eso va a ser su examen. Por eso se los mando ahorita. Y dependiendo de cuándo es el examen, pues hagan sus preguntas, busquen qué dudas tienen y las revisamos los primeros días de la semana que entra, antes del examen. ¿Ok? Para Sí, doctor. servir Sí, esas doctor. cosas. ¿De acuerdo? Sí. Sí, El examen está programado para el jueves, ¿no? sí. ¿El 10 es lunes? ¿O qué día es 10? Sí, sí, doctor. Ok, entonces, claro, me escriben. Si quieren clase el lunes, yo con todo gusto se las doy. Si no, nos vemos el martes y el miércoles para resolver dudas. Pero por favor, ténganlas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, doctor. Sí, profe. Doctor. Ok. Sí, Bien.